fricción, pelear sin solución. Amar el conflicto y odiar, que somos lo mismo. Oh. Dañar, romper, tener miedo a cambiar, oír sin escuchar y gritar sin querer preguntar. Soy un hombre sincero, donde crece la palma, donde crece la palma. Soy un hombre sincero, donde crece la palma, donde crece la palma. Soy un hombre sincero, donde crece la palma, donde crece la palma. Soy un hombre sincero, donde crece la palma, donde crece la palma. Te amo y te odio, ya no crece la calma, ya no crece la calma. Buenas noches. Esa canción se llamó Conflicto y esta que viene se llama Malos Recuerdos. Y hagamos que no pasó nada, que me alegro de verte, las palabras no son malas. Y creen que está bien, que no hice menos intentarlo otra vez. Las lágrimas se caen de nuevo, no estás. Y te veo pasar
Hola, buenas noches para todos, bienvenidos. Muchas gracias por venir a nuestra socialización del proyecto Desenterrando Nuestra Identidad, el Mausoleo Garnica en el Cementerio Particular de Bucaramanga, a cargo del grupo Garnica Patrimonios Olvidados, representado por Jairo Garnica. Y ustedes se preguntarán, bueno, esa música está buenísima, ¿pero qué tiene que ver? Pues resulta que el grupo musical que nos acompaña muy amablemente, llamado también de manera muy singular, Hola Amiga, ¿cómo estás? Así lo consiguen en Spotify, en YouTube. Hola Amiga, ¿cómo estás? Está integrado por Samir Garnica Mérida, un fuerte aplauso. Por Wilson Javier Gómez y Sebastián Uzcategui León. Entonces, ya saben, todos sabemos por todo lo que se ha venido hablando últimamente en Bucaramanga acerca del patrimonio y legado Garnica, lo importante que fue como pionero del entretenimiento en Bucaramanga. Entonces, vemos también que un descendiente de esos hermanos Garnica sigue en la línea artística y nos complace mucho cómo nos puede acompañar esta noche para deleitarnos al inicio y un poco también en el medio de este conversatorio. Le doy la palabra antes de iniciar entonces a nuestro querido Jairo Yesiel Garnica. Muchísimas gracias, José. Gracias a todos por asistir. Y sí, mi hermano es el que sí siguió el legado artístico y es el que nos representa en el tema artístico a la familia. ¿Usted qué legado siguió? Yo me quedé con el jurídico. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias por venir a este encuentro. Nosotros lo que buscamos, junto con mi padre, con la familia, con José, el Grupo Historia de Bucaramanga y demás personas que nos han colaborado, también dándole las gracias al Instituto de Cultura Municipal, a la Casa del Libro Total por prestarnos el espacio, al Instituto por apoyarnos y por contribuir a este apoyo, a esta investigación que se está haciendo para la protección y el cuidado del cementerio particular 1888, ¿sí? Donde se encuentra el mausoleo de Emilio Garnica. Emilio Garnica vendría siendo mi tío abuelo, ¿sí? Mi tío bisabuelo. Este mausoleo en especial, el de mi abuelo, pues tiene unas particularidades que ahorita vamos a ir hablando. Tiene también historias detrás, particulares como por ejemplo el sarcófago es en forma de puro, de habano, ¿sí? El cementerio como tal alberga a no solamente nuestra familia, sino a distintas familias de Bucaramanga, de Santander, como podremos traer a colación rápidamente a Clausen, Ogliastri, Mirlor, a los Philip, a los Pailé y demás personas que están ahí, que contribuyeron tanto a la parte social, económica y cultural en Bucaramanga. Nosotros lo que estamos buscando es también dar la sensibilización y otra vez volver a mirar el cementerio. Si ustedes pasan en estos momentos por el cementerio se darán cuenta que él tuvo una pequeña mejora hace unos días, que fue otra vez hacer la pintada del cementerio, de la fachada, volver otra vez a estucar, volver otra vez a montar el friso, y eso le cambia. Ese pequeño aspecto le cambia a la ciudad algo, ¿sí? Lo vuelve a relucir. ¿Y por qué no? Yo propongo, ¿por qué no hablar de un cementerio cultural? ¿Por qué no hablar de un cementerio turístico? Ustedes saben que el turismo es lo que atrae progreso a la ciudad, el turismo es lo que nos pone otra vez en el mapa Bucaramanga como lo hemos estado y lo estuvimos y queremos que siga estando. Entonces, este es el resultado de la investigación en apoyo con José, con todos los que nos colaboraron, con Historia de Bucaramanga, con todo el equipo que nos permitió estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jairito. Así es, cuando nos dijiste hace mucho tiempo de todas estas ideas, pues por supuesto que desde el Círculo de Amigos de Bucaramanga dijimos, vamos a apoyarlas, además que ya nos venía también preocupando y llamando la atención desde mucho tiempo atrás, porque pues uno pasa por la 45 y dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Y eso por qué está ahí? ¿Y eso por qué está así? ¿Y por qué no está de otra manera? Y esas son las preguntas que quisimos tratar de responder con una aproximación arquitectónica, una aproximación histórica y por supuesto de los archivos familiares y la investigación que ha hecho tu padre, sociólogo, al respecto del legado Garnica. Nos parece que hablar de Garnica, que es una figura mítica tan llamativa,
se presta también para hablar de todo el cementerio, ¿sí? Pues de paso que es el mausoleo primero que queda, es el mausoleo número 1 en el cementerio y es el que puedes ver desde la calle, pero el resto, todo el cementerio está en ruinas, como lo vemos en esta exposición fotográfica o las fotos que van a ir rondando, ahí vemos un cementerio en ruinas. Donde, vamos a estar dando las fechas, esto viene desde 1888, pero no necesariamente por eso tienen que estar en ruinas. Muchísimas gracias, Jairito. Ahora le pido el favor a Diego Sáenz que se acerque porque para contextualizar un poco sobre Emilio Garnica, los hermanos Garnica, el Círculo Amigas de Bucaramanga hizo un documental y vamos a poner el tráiler, por favor. Mientras tanto, Diego, el productor de este documental, nos cuenta un poco del proyecto. Bueno, gracias. Junto con Ciro Villarreal, aquí presente, en el 2023, en enero, yo desde muy joven escuchaba a mi abuela que me contaba historias de la Bucaramanga que ya no existían y entre esas la historia de Emilio Garnica y de su mausoleo. Entonces, en el 2023 se conmemoraron los 100 años de la inauguración del Teatro Circo Garnica, que fue en julio de 1923, y el documental coincidió con esos 100 años. Fue un proyecto financiado por la gobernación y pues un proyecto en el que empezamos nosotros de una manera ya concreta a través de productos audiovisuales y mucho más de los que estamos haciendo ahora, ese proceso de rescate de la memoria de Bucaramanga y por eso el documental, que fue un documental que se realizó, se filmó durante el 2023, fue un proyecto flash. Cuando nosotros pasamos la propuesta a la gobernación queríamos hacer película, pero obviamente por el presupuesto el documental, pero en ese documental se cuenta la historia de Emilio y de Emeterio Garnica, que fueron dos personajes importantes en la primera mitad del siglo XX. Gracias, veamos entonces el tráiler, Iván. El sonido, porfa, para el tráiler. Emilio no podía tener bajo control, pero buscaba la manera de poder controlar lo incontrolable. A su manera, siempre encontraba la forma. Fue algo inesperado y para muchos inexplicable. El amigo, el empresario y el soñador se había enfrentado cara a cara con el destino. Observó el rostro de la muerte de primera mano, sabiendo que serían sus últimos instantes. Hablar de Emilio Garnica Uribe es viajar a una Bucaramanga llena de aventuras. Muy seguramente es el, si no principal responsable, tal vez la persona que nos trae con facilidad la cultura. Las fábricas de cigarros y cigarrillos, las más grandes del país, que cubrían todo el mercado nacional, eran de Bucaramanga y don Emilio y su familia eran dueños de la fábrica del Buen Tono. En la línea temporal de los hechos sucedidos, todos están incluidos en su historia personal. Somos todos constructores de emociones compartidas que enriquecen nuestra vida y debemos respetar, pasajeros en el tiempo. Un recuerdo nos alegra el corazón. Bueno, muy bien. Esto que estamos aquí reunidos hoy es un conversatorio, entonces hay personas que van a estar aquí comentándonos acerca de la investigación que hicimos conjunta. Pero al final, el que quiera aportar algo directamente sobre el cementerio o sobre el legado Garnica, también lo podrá hacer. Para ello, por favor, se inscribe o le expresa el interés a Diego Sáenz, y al final, de acuerdo a lo que nos dé el tiempo, pues vamos permitiendo esas participaciones. Muchas gracias por la comprensión. Como les decía, entonces, bueno,
También todo lo que vamos a compartir es público. El documental Hermanos Garnica está en YouTube, gratuitamente todos lo pueden ver. También aquí en el libro total hay mucha información que ha subido precisamente el autor Jairo Garnica, 2 libros, más de 100 fotografías, todo está disponible gratuitamente para su consulta. También queremos darles un ejemplo de lo que podría ser el cementerio particular. En vez de ruinas, podría ser un museo de la historia, porque eso es lo que representa. El segundo, video museo. Entonces, en Medellín hay un caso totalmente claro de esto, que es el Museo San Pedro. Veamos un poco sobre el Museo San Pedro en Medellín. Comerciantes, empresarios e industriales. La sociedad antioqueña de comienzos del siglo XIX tuvo clara la noción de trascender. Apenas comenzando el desarrollo de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, recién constituida como capital del departamento de Antioquia, y a partir de la iniciativa de su élite local, enriquecida por su actividad comercial, agrícola y minera, 50 socios deciden perpetuar su legado mediante la creación de un cementerio privado para Medellín. Nos encontramos en el mausoleo de Alejandro Echavarría y Sasa. Este imponente mausoleo de mármol negro y estilo modernista pertenece a la familia Echavarría y Sasa, fundadores de Coltejer, empresa textil decisiva en la configuración industrial y urbana del Medellín del siglo XX. Coltejer fue liderada por Alejandro Echavarría y Sasa, 1859-1928. Junto a sus hijos se dedicó a trabajar y forjar su gran compañía, una muestra de que la unión hace la fuerza y de la importancia del trabajo familiar. La ciudad cuenta con un edificio que lleva el nombre de Coltejer, que se ha constituido como referente de la actividad industrial de la ciudad y símbolo para los antioqueños. Podemos disfrutar su legado y memoria en otra edificación de la ciudad, el Museo del Castillo, que fue la residencia del señor Diego Echavarría Misas, 1895-1971. El comercio y la minería permitieron desde finales del siglo XVIII en Antioquia una alta movilidad social y la acumulación de capitales que iniciando el siglo XX fueron invertidos en la fundación de fábricas, en un proceso socioeconómico conocido como la industrialización antioqueña, donde surgieron empresas que se convirtieron en símbolos del desarrollo empresarial de los antioqueños. La idea mítica del paisa trabajador y emprendedor se construyó a partir de personajes que lograron acumular grandes riquezas en diferentes momentos de la historia regional y se convirtieron en símbolos y modelos de ser antioqueño. Tal es el caso de comerciantes y empresarios inhumados en el cementerio, como Pedro Vázquez Calle, minero, terrateniente y uno de los hombres más ricos del país en la primera mitad del siglo XIX. Carlos Coriolano Amador Fernández, millonario colombiano de finales del siglo XIX, propietario de minas, promotor de la construcción de vías, puentes, ferrocarriles y gestor de gran parte del desarrollo urbano de Medellín en su zona centro. José María Pepe Sierra Sierra, el hombre más rico de Colombia a principios del siglo XX, comerciante, inversionista, prestamista y dueño de una gran cantidad de tierras e inmuebles en diferentes regiones del país. Su vida se ha convertido en leyenda por sus hazañas empresariales. Clementina Trujillo Agudelo, conocida como la gran dama de la industria y el comercio antioqueño. Fundadora de una cadena de almacenes conocida como La Primavera, de la fábrica de camisas Primavera. Bueno, perdón que les interrumpa, queda ahí disponible también en YouTube. Lo que queremos mostrar con esto es, mire por ejemplo los paisas cómo se muestran, cómo es para ellos de importante su historia, en ese caso comercial, empresarial, industrial. Creemos que es muy importante también ponerle las caras, los rostros a las personas inhumadas, las personas enterradas y saber su historia, que además es la historia de Bucaramanga o la historia de Santander. Esto podría ser muy importante, puede ser, como decía Yesiel, un centro cultural, un museo, pues, puede estar llamado a convertirse este cementerio y pues depende de todos. También quiero mostrarles también una rareza, una cosa sui generis que tenemos en Bucaramanga, y es que, como saben y vamos a explicar más adelante,
al principio se iba a construir el viaducto La Novena en el cementerio particular. Eso no pasó, pero sí pasó sobre el cementerio universal. Allá se perdieron 100 años de historia. En esta investigación que hicimos nosotros, nos aliamos con el protagonista de la investigación sobre el cementerio universal, que es el historiador Sergio Cáceres, y ahora nos va a mostrar su investigación, tanto del particular como del universal. Pero mire, por ejemplo, este producto audiovisual que él realizó sobre el cementerio universal, una recreación en 3D, y también está disponible en YouTube. Bueno, muy bien, entonces le doy la bienvenida a Sergio Cáceres, historiador, para que por favor nos cuente de qué se trata esta investigación y sobre todo los hallazgos que tienes sobre por qué existen estos cementerios alternativos al católico. Como les digo, este tipo de visualizaciones 3D lo encontramos en YouTube, que hizo aquí Sergio, pero son muy costosas. Ahorita nos puedes contar de eso. Sí, nosotros gracias. También hicimos con el arquitecto Braulio, que también va a hablar ahora, una representación 3D, la vamos a mostrar, no animada total del cementerio, pero ese sería el proyecto, que podamos entre todos, la ciudadanía preocuparse, las entidades culturales preocuparse por generar documentación audiovisual y técnica en todos sentidos sobre el cementerio particular. Entonces, adelante, Sergio. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Bueno, vamos a hablar un poco como al inicio como el cementerio universal, posteriormente vamos a hablar del cementerio particular. Importante del cementerio universal, pues digamos fue un proyecto de aproximadamente 15 años. Empezamos como en el 2004 cuando pues empezó como a tener el conocimiento de que venía como una segunda oleada para la destrucción y construcción del puente de la Novena, ¿no? En los 90 fue como el primer proyecto en donde se iba a pasar por el cementerio particular, ¿sí? Posteriormente, con la ampliación de la calle 45, pues también, digamos, intervienen en cierta cuestión el cementerio particular, pero posteriormente queda pues el cementerio pues universal por el tamaño también que tenía y pues que era más directo, digamos, arquitectónicamente también hablando, y en ingeniería civil. Se hizo pues donde está el cementerio. Ese proyecto pues se tituló Cementerio Universal de Bucaramanga 1910-2010, reconstrucción de patrimonio inmueble a través de la historia, topografía, fotografía y herramientas digitales. Tuvo 3 productos, una exposición fotográfica en el que pues se reconstruyeron la mayoría de fotografías,
También pues digamos ya había un estudio previo de la doctora Mónica Guidelman con Laura Fernanda Jaimes, que ya habían trabajado un poco el Cementerio Universal, también Rocío Otero, ¿sí? También una historiadora de la UIS, que también digamos con toda esta información que se había recopilado se pudo hacer este proyecto. También se creó un libro, que pues gracias a ese libro pues pudimos contextualizar también la historia de los cementerios y unirnos pues a este proyecto de la familia Guernica y la reconstrucción pues de la historia de los mismos. Bueno, ahora bien, frente al cementerio particular creo que es necesario, esta clase de cementerios es de suma importancia tener el contexto en los que nacen. Para mí una de las cuestiones más importantes es la creación del Partido Liberal en 1848 y posteriormente, un año después, el Partido Conservador. Aunque ya había, cierto conflicto entre federalistas y centralistas, entre Simón Bolívar y Paula Santander, pues en este momento es que se da un verdadero bipartidismo. Me parece que es de suma importancia entender ese contexto, porque a partir de allí es que empieza a haber también de una serie de conflictos y una serie de cuestiones que va a determinar pues una serie de guerras civiles durante la mitad o la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y que termina precisamente con la Guerra de los 1000 días, como nosotros lo conocemos acá muy cerca, y que pues Emilio Garnica y el hermano, precisamente Emeterio, pues participaron en esta guerra. Además es de suma importancia también entender que Colombia, por su tradición católica, se implantó un modelo sociopolítico y religioso desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con unas características específicas, ya que era un catolicismo tradicionalista, ¿sí? Esto guiado también a nivel mundial por una reorganización que está haciendo la Iglesia Católica. En Latinoamérica se denomina el proyecto de romanización. ¿Y cómo se ejecuta? Primero que todo, pues se crea una encíclica papal, Pío IX en 1864, que es la famosa encíclica Quanta Cura, junto al decálogo de errores El Silaus. ¿Qué pasa con esta encíclica y este decálogo? Pues que se condena el sistema capitalista, el liberalismo, la masonería, las sociedades secretas y bíblicas, el protestantismo, el naciente socialismo y las posiciones filosóficas como el naturalismo, racionalismo, etc. ¿Sí? Asimismo, para poder llevar a cabo este proceso de romanización, precisamente se celebra en 1899 el primer concilio plenario latinoamericano, en el cual, esta romanización lo que trata de hacer es, crear conventos, seminarios nuevos, y en donde pues precisamente se da una formación un poco más pues fuerte y sobre todo pues atraer varias comunidades católicas a la ciudad, ¿sí? Entonces, y pues al país, porque pues eso se dio en todo Colombia y pues en toda Latinoamérica, pero pues en Bucaramanga tenemos la diócesis de Pamplona, que fue pues de suma importancia para hacer este proceso de romanización. Asimismo, es importante tener en cuenta el contexto de la creación de los estados soberanos, ¿no? O el federalismo en Colombia, ¿sí? La segunda mitad del siglo XX es de suma importancia para esto, y pues Santander tuvo una gran participación precisamente con varios de los, personajes como Aquileo Parra, Solón Wilches también, que pues, fue también importante en la cuestión de los ferrocarriles, ¿sí? Y pues también dio en este momento un cambio como los cementerios, ya que se trata de hacer una municipalización de los mismos, en donde precisamente el poder público pues va a tomar como el poder de administrar estos cementerios. Sin embargo, posteriormente pues esta situación va a cambiar un poco, ¿no? Posteriormente de la Guerra de los 1000 días y ya terminando, pues se hace una consagración de la nación al Sagrado Corazón de Jesús en 1902 como para apaciguar, este conflicto que quedó, y posteriormente pues se crea el primer Congreso Mariano, pues que fue algo que unió, a todos los colombianos frente a la Virgen de Chiquinquirá como patrona y reina de Colombia. Posteriormente tenemos el segundo Congreso Católico, que va a ser en 1942, aunque pues internamente dentro del poder eclesiástico colombiano se hablaba de entronar a la Virgen del Carmen, no se llevó a cabo de esa manera y posteriormente se volvió a entronar a la Virgen de Chiquinquirá.
Otra cuestión importante dentro de, digamos, este contexto es que en el momento que pues, Bucaramanga pasa de ser Real de Minas en 1622, pasa a ser parroquia, pues esto va a ser un cambio administrativo también importante, ¿no? Que va a generar pues también posteriormente la creación pues, de la iglesia que conocemos acá en la plaza principal, pues, de San Laureano, ¿no? Que es de suma importancia, digamos, para este proceso. ¿Y por qué lo llamo, o pues por qué lo tomo a colación? Porque ahí eso fue como el primer cementerio, pues en una instancia se creaba, digamos, los muertos quedaban dentro del cementerio también dependiendo de su poder económico, ¿sí? Cerca, digamos, al atrio, pues estaban las personas que tenían mayor poder político, ¿sí? Religioso, y pues que de pronto se pensaba que estaban más cerca a Dios, ¿sí? Posteriormente esto va cambiando, ¿sí? Ya en 1830 precisamente hay una prohibición como de higiene y lo que se hace es sacar a los muertos dentro de la iglesia a cuestiones a cuadras, en una primera instancia a 2 cuadras y posteriormente digamos a 5 para terminar en lo que denominamos pues en la calle Novena, el Parque Romero, el cementerio arquidiocesano, ¿sí? De Bucaramanga, que es el católico o el cementerio central, como lo conocemos comúnmente, ¿no? Bueno, creo que es de suma importancia también entender que con el conflicto que hubo precisamente en 1879 con lo que se denominó la culebra de Pico de Oro, precisamente pues hubo un asesinato de 2 alemanes, ¿sí? Oelkel y Hederich, y desde ahí empieza a haber ese problema de, oiga, pero no es católica esa persona, ¿dónde va a ser enterrado? ¿Sí? Y eso generó un conflicto también, pues de dónde iban a ser enterrados las personas protestantes o las personas que estaban, y pues que la mayoría de comerciantes eran alemanes, ingleses, y pues esto generó pues una serie de conflictos que le va a dar, digamos, pie a la necesidad de crear nuevos espacios fúnebres. En primera instancia el cementerio particular, ¿sí? Que nace en 1888 y posteriormente en 1910 el Cementerio Universal de Bucaramanga. Algo importante también desde el contexto y es de suma importancia es la Constitución de 1886, que es el centralismo, ¿sí? Digamos, del Estado, y posteriormente el concordato firmado con la Iglesia, con la Iglesia Católica en 1887. ¿Por qué es importante este concordato? Porque desde ahí se vuelve un monopolio otra vez de la muerte de la Iglesia Católica, ¿sí? Permitiendo obviamente que se crearan cementerios particulares, pero que no tuvieran ninguna cercanía al cementerio católico, ¿sí? Entonces también lo tomo a colación porque me parece que es de suma importancia como para entender el contexto. Ahora bien, hablando ya un poco del cementerio particular, pues siguiendo a Joaquín García, nuestro gran cronista, como uno de los primeros historiadores, ¿sí? Que lo reconocemos así por su servicio y por las fuentes que nos ha brindado durante las investigaciones, pues entra en servicio el 13 de octubre de 1888 y se inauguró con el entierro de Antonio María Rincón, quien se suicidó, y posteriormente con Francisco Velázquez, hijo, sepultado el 22 de mayo de 1889. Comenta el cronista que el cementerio fue donado, pero ya posteriormente, si quieres pasar a la siguiente, ¿sí? Al corroborar la información con la escritura número 402, pues nos damos cuenta que el cementerio no fue donado, en realidad fue vendido, fue una compra-venta, ¿sí? Y precisamente con los documentos que pues se hizo la investigación pues para recopilar esta información tanto en la notaría primera del circuito de Bucaramanga y en el archivo histórico de la Universidad Industrial de Santander, donde se encontraron los documentos, en donde se observa que fue vendido el 1 de junio de 1888 por el valor de 700 pesos, ¿sí? Por parte de Trinidad Parra de Orozco, esposa del cartagenero Nicolás Genaro Orozco, hija y heredera del comerciante de quina Juan Crisóstomo Parra. Dicha venta se realizó a los siguientes señores, y creo que es de suma importancia porque hasta hoy todavía pues aparece precisamente como el proceso, ¿sí? Abierto como pues a ellos, ¿sí? A Christian Clausen, a Philip Hapsiel, Ernesto Langebeck, Lorenzo Larsen, César Lule, Roberto Mirlos, Juan Ogliastri, Víctor Pailé y Gustavo Borgman, ¿sí? Ellos son los que aparecen como pues dueños del terreno,
¿sí? Y que fueron como los primeros que le hicieron esa compraventa. Ahora bien, vamos a hablar un poco ya pues del proceso pues del mausoleo como tal, que es el mausoleo Guernica, ¿no? En el año del 1937, pues Emilio decide crear un mausoleo, comprar el mausoleo en este cementerio, 2 años antes de su muerte. Eso me llama mucho la atención, porque pues el suicidio no fue algo como tan premeditado, sino que él ya lo había pensado, ¿sí? 2 años antes comprar el mausoleo, pues ya lo tenía un poco pues como pensado, ¿no? En el mausoleo reposa un sarcófago de mármol gris con forma de cigarro puro, vitola presidencial en homenaje a su fábrica de cigarros El Buen Tono, creada en 1910. El sarcófago fue construido en material cocido, piso en baldosín, tiene forma rectangular, de altura de unos 5 metros este mausoleo. La fachada del mausoleo está adornada de 4 columnas, dando un estilo arquitectónico griego. En su puerta de entrada, en la parte superior, contiene un ramo de olivo, más abajo con una placa con la inscripción de la fecha. Si quieres puedes pasar la siguiente para que vean la imagen. Sí, ahí está el mausoleo y está el sarcófago, ¿sí? Precisamente como para que puedan visualizarlo. Su estructura contiene 2 rejas por puertas y una ventana a su lado derecho. A su lado izquierdo el mausoleo contiene una escalera de cemento que comunicaba con la terraza de la construcción, la cual actualmente no existe, fue demolida, ¿sí? Según me comentaban. Tenía en sus 4 esquinas en la terraza adornos florales, materos. Al frente de la fachada existía una amplia área de meditación y rezo. En la tapa posterior del sarcófago de Emilio Guernica está escrito un epitafio que dice: sepulturero, te pido no me muevas de aquí. Sí, creo que si pudieron observar la exposición, pues también habla mucho de eso, esas palabras de suma importancia, y que en el momento de arreglar el cementerio, también en la fachada, pues colocaron esas mismas palabras, ¿no? Ahorita pues comentas ahí. En la tapa posterior, pues como comentábamos, pues está la cuestión, y también en este sepulcro, en la parte de abajo, fue enterrado uno de los hijos también de Emilio. Está su esposa también en el mausoleo. Entonces pues de suma importancia, pues, y sobre todo, ¿no?, debido a que pues no queda ninguna cuestión arquitectónica, ni el teatro, ni prácticamente nada, ni el mismo Buen Tono también desapareció, ¿sí? Pues creo que es de suma importancia pues que este lugar se proteja, ¿no? Bueno, Emilio Guernica se suicida el 25 de mayo de 1939, ¿sí? Su muerte fue un acontecimiento en la ciudad, fue muy concurrida, pues debido a su filantropía, pues era masón de la casa o de la logia masónica Renovación número 12, creada en 1926, pero que en cierta forma me llamó también mucho la atención, fue que él fue enterrado en este cementerio particular, pero la mayoría de los masones de Renovación número 12 fueron enterrados en el cementerio universal, ¿sí? O sea, él fue enterrado solo ahí prácticamente, ¿sí?, como masón, aunque habían otros masones, porque pues, de la gran logia masónica, pues de diferentes partes también, ¿sí?, de los Andes, pues digamos, fueron enterrados ahí, pero pues me llamó mucho la atención, digamos, esto. Fue muy concurrido debido a su filantropía, pues regalaba mercados, ayudaba, digamos, como se sabe, a varias mujeres, 250 mujeres cabezas de hogar en su fábrica El Buen Tono de cigarros, ¿sí? Entonces pues fue muy concurrido, muy querido precisamente pues Emilio. Ahora bien, durante varias décadas se enterraron una cantidad considerable de personas. Según un archivo de la familia Clausen y Paillet en el 2007, y pues que digamos nos dieron cierta información, existen alrededor de 133 personas inhumadas. Sin embargo, han sido exhumados algunos, hay otros entierros que se han realizado, ¿sí? El cementerio pues también fue como clausurado durante un tiempo, o sea, no se volvió, digamos, a tener un funcionamiento real, y pues debido a eso también pues su deterioro, ¿no? Lo que comentaba al principio, pues este proyecto de crear este puente de la Novena, ¿sí?, o comunicar con Real de Minas pues para desembotellar un poco el centro, pues nació desde los 90, posteriormente en el 2006 se volvió a retomar y prácticamente hasta el 2010 fue que se ejecutó, porque fue en el momento donde se le dio pues digamos santa sepultura al cementerio universal y se le dio de baja, sí, porque pues fue intervenido en ese momento
tanto el mesón de los Búcaros, la Normal, también cuando destruyeron los edificios de la Normal, y pues en esa cochada entró pues el Cementerio Universal. Creo que pues esos datos son de suma importancia pues para entender por qué es importante conservarlo. La investigación nos brinda, y que es de suma importancia, primero que todo, es que pues este cementerio debe declararse, ¿sí?, como un bien de interés cultural para poderlo conservar, embellecer tanto internamente y exteriormente. Se debe reconocer su historia, debe haber una apropiación social, ¿sí? De lo contrario, pues este cementerio tiende a desaparecer, ¿sí? Está en ruinas, pero pues si no hacemos algo por él, pues va a pasar pues prácticamente la misma suerte que ocurrió el Cementerio Universal. Bien, muchísimas gracias, señor historiador Sergio Cáceres. Y no dijo cuánto es que vale el video que hizo del Cementerio Universal, a ver si hace el del particular. Bueno, pues lo del Cementerio Universal fue un proceso como de 6 años de recuperación de fotografías. Se tomaron 6.000 fotografías, más o menos alrededor de 100 por tumba. Habían 2.800 personas ahí enterradas. Fue bastante complejo, primero pues convencer al diseñador que pues hiciera este proceso, ¿no? Pues no están acostumbrados a hacer este tipo de animaciones. Se hizo a partir de la fotografía, también con proceso arquitectónico, y pues el problema fue el valor, ¿no? Este proyecto se hizo con una beca del 2019, con 30 millones, casi el 60% del proyecto se lo comió el video, o sea, la reconstrucción. El resto pues salió un libro y una exposición fotográfica, pero pues sí fue bastante complejo. Bueno, muchísimas gracias. Igual seguimos trabajando en estos proyectos. Ahora quiero invitar por favor al señor Jairo Garnica Mantilla, quien es un destacado sociólogo e investigador, y gracias a él es que conocemos hoy día toda, pues con mucho detalle, la historia y el legado Garnica, por los libros que están aquí publicados en el libro Total. Bienvenido, Jairo. Gracias, José, muy amable. Agradeciéndole a todos a ustedes por la asistencia a este conversatorio de Patrimonio Olvidado. Quisiera hacer un resumen sobre el aporte de Emilio Garnica a la sociedad bumanguesa. Ya todo lo demás ya ha sido dicho. Quiero también informar a ustedes que aquí en la Casa del Libro Total tengo 2 libros, uno El Circo Garnica y el otro es Un viaje zoológico. Llevo más de 50 años recolectando ese patrimonio de la familia Garnica para que no se olvide ese patrimonio, para que toda la ciudadanía conozca cuál es el patrimonio de Bucaramanga, si vale la pena o no vale la pena, si vale la pena reconstruir ese cementerio o no vale la pena. O sea, la invitación es que todos ustedes o todos los investigadores, todos los historiadores aporten un granito de arena para poder construir ese patrimonio del cementerio particular, que no se pierda, porque en este momento está completamente abandonado. Hasta dicen que hay una persona viviendo ahí entre los muertos. Y así como va, yo creo que dentro de 5 años desaparece completamente. Hago también un llamado al alcalde de Bucaramanga, al señor Jaime Beltrán, y al Instituto Municipal de Cultura, a ver si podemos, si pueden intervenir ese cementerio, que no lo dejen desaparecer, ¿no? Es una lástima que se pierda ese cementerio. A continuación, quiero ilustrarlos a todos sobre el aporte de Emilio a la sociedad bumanguesa. ¿Cuál fue el aporte que le dio a esta sociedad para que evolucionara del siglo XIX al siglo XX, ¿no? De finales del siglo XIX y mitad del siglo XX? Bueno, ahí nos damos cuenta, uno de los aportes de Emilio a Bucaramanga fue que fue el pionero de la industria del entretenimiento con su hermano Emeterio Garnica en su obra Circo Garnica. Fue en el año 1895 que fundaron el Circo Garnica. Antes ya había realizado los 2 hermanos un recorrido por varios países latinoamericanos, haciendo presentaciones con un circo mexicano de los hermanos Timoteo Sánchez. Así ellos
recolectar todo ese bagaje artístico y se decidieron ya fundar el circo aquí en Bucaramanga, haciendo presentaciones en el atrio de la iglesia de San Laureano, en la plaza García Rovira, en los pueblos vecinos a Bucaramanga, porque la idea de ellos era montar su fábrica. Cada hermano montó su fábrica. O sea, ya estaban cansados con esa actividad del circo y querían quedarse ya en Bucaramanga, montar su fábrica cada uno. Así, aquí podemos apreciar el circo, en las imágenes podemos apreciar el circo Garnica, una corrida de toros, otro evento debocístico. El teatro fue inaugurado el 15 de julio de 1923. Vemos también una imagen de Emilio Garnica con su hijo Luis Emilio, y al lado vemos a Emeterio Garnica, abuelo mío. También vemos fotografías de artistas que se presentaron en el circo Garnica. Hay una fotografía de Antonio Lozal de 1909. También vemos fotografía de una artista que es española, otro artista que es transformista, que es argentino. ¿Cómo pasar? La siguiente vemos fotografía de las truzas de Emeterio, del payaso del circo, la fotografía de color amarillo de Emilio, una truza y un cuello de Alfonso Garnica, contorsionista. Bueno, la siguiente, el otro aporte fue implementaron la utilización de la mano de obra femenina en la producción tabacalera. En las empresas del Buen Tono, Emilio tenía aproximadamente 250 empleadas, producían al día 5.000 cigarros que los vendían para el consumo doméstico, para el consumo local, para el consumo nacional e internacional, para varios países latinoamericanos. O sea, ese fue el aporte, ¿no? La utilización de mano de obra femenina masivamente. Aquí podemos ver una imagen del Buen Tono, la antigua, que se ven los 4 pisos, y otra imagen ya actual, donde se ve una casetica de color amarillo que está el reloj, y en la parte de encima se encuentra la sirena. O sea, el dueño que compró el Buen Tono quiso conservar el reloj y la sirena. Es bueno también que se pueda recuperar ese reloj para patrimonio de Bucaramanga y la sirena. También podemos ver una imagen del Buen Tono. El Buen Tono actualmente está ubicado en la carrera 17 con calle 34. En la nomenclatura de esa época era carrera 12 con calle cuarta. Otro de los aportes fue implantó la modernización en el horario laboral, trayendo de Alemania en 1928 un reloj, una sirena, para determinar las 8 horas de trabajo de su fábrica y de todos los trabajadores del sector. Es importante anotar ese aporte, porque en esa época no existían relojes. La clase obrera no tenía relojes, ni los obreros, ni la mayoría de la ciudadanía no tenían relojes, nada, solamente los tenía la gente comerciante o la gente adinerada. Así se les dificultaba mucho la asistencia, poder asistir a la hora que era, porque la entrada era a las 7 y la salida era a las 5 de la tarde. Así él viaja a Alemania y compra un reloj de 4 esferas, ¿no? Y una sirena para que poder determinar el horario, ¿no? O sea, es un avance completo ya como si fuera una fábrica en ese momento, porque en esa época eran fabriquinis, pero ya ese concepto del horario moderno le aporta a la ciudadanía la idea de fábricas de su momento. Bueno, otro de los aportes fue que Emilio fue el primer colombiano que firmó una película en Los Ángeles, California, en Hollywood, en el año 1928, llamada Un viaje al zoológico. Él viaja a Los Ángeles, California, a hacer contacto con empresas cinematográficas que le pudieran vender películas para su sala de cine, porque que llegaban películas de revendedores en muy mal estado y que habían sido presentadas, habían sido 3, 4 años atrás, o sea, no eran películas actuales. Así él hace contacto
con varias empresas y una de ellas fue la Metro-Goldwyn-Mayer. Y además le solicita que le grabara un documental. Así ellos le graban un documental a Emilio, un cortometraje documental en el año 1928 en la granja de los leones gay. Y por eso ya ese documental lo pueden ver aquí, lo pueden ver en la Casa del Libro Total. El siguiente. Gran maestro de la logia número 12 de Bucaramanga, filántropo con los pobres, ayudó al compositor musical Luis Antonio Calvo con la enfermedad de lepra y agradecimiento le compuso el buen tono. O sea, Emilio era filántropo, era un empresario que ayudaba a los pobres. Él tenía un grupo de 50 familias pobres que cada 8 días le suministraba un mercado para su subsistencia. También en ese momento Luis A. Calvo estaba padeciendo de una enfermedad de lepra. No tenía condiciones de cómo subsistir y él realizaba presentaciones de encuentro fusístico o de corridas de toros para ayudarle a la manutención. Bueno, ahí podemos ver el entierro, el sarcófago, el mausoleo, ¿no? La siguiente. Ahí vemos el afiche de colaboración, de contribución a la causa del maestro Luis A. Calvo, ¿no? Eso es de 1926, para poder recolectar fondos para su enfermedad. También fue el iniciador y creador de una nueva cultura cívica, social, económica en el oriente colombiano. O sea, esos son los aportes de Emilio, ¿no? Queremos que más investigadores se sumen a esta causa y investiguen cuáles son los aportes de las personas que existen enterradas, ¿no? Para poder hacer un legado histórico del cementerio y que se pueda implementar como un centro cultural, algo que sea como la imagen de Bucaramanga, ¿no? Es importante tener en cuenta que en 1923 el Ministerio de Cultura realizó una investigación en 16 departamentos del país, ¿no? Para recolectar la memoria histórica del circo colombiano y determinaron que Bucaramanga es la cuna del circo colombiano y que los hermanos Garnica fueron los pioneros del arte circense, ¿no? O sea, nosotros tenemos ya una imagen, tenemos ya un tema de explotar, que es el circo colombiano, ¿no? Para poder organizar aquí en el Teatro Peralta escuelas de circo, ¿no? Para la juventud. O sea, le agradezco la información a todos ustedes y la asistencia, ¿no? Muy amable, gracias. Ahorita empezamos el conversatorio. Así es, muchísimas gracias. Y buenísima esa investigación del Ministerio de Cultura en el 2023. Vamos ahora a un segundo momento musical con el grupo Hola Amiga, ¿cómo estás? De Samir Garnica y Wilson Javier Gómez, Sebastián Uzcategui. Y continuamos con el conversatorio y otros aportes que traemos. Siento por ver cómo
buenas tardes. Mi nombre es Samir Garnica. Pues soy descendiente de la familia Garnica y esta canción que escucharon se llama Revolver y habla mucho sobre la muerte, sobre todo de lo efímera que es la vida. Y eso es muy importante y siento que es algo que también siento que Emilio sintió y por eso también quiso como darle ese aporte cultural a esta ciudad que para mí también es hermosa y la adoro. Y es muy importante pues velar por eso a pesar de que a veces uno sienta que la vida lo agobia o es muy difícil seguir adelante. También el arte es una forma de salir de esa tristeza y enfocarse en ayudar y ayudarse a sí mismo, sí misma o sí misma. Bueno, la siguiente canción es Ciclas. Y ya, y todo lo que creía se irá y no volverá. Y no quiero saber qué. Ya, la forma en la que me miras se camuflará dentro de las cortinas. Sé que no quieres hablar de lo que pasó, de lo que pasó. Caigo lento y hacia ti. Caigo lento y hacia ti. Caigo lento y hacia ti. Ya, la forma en la que me miras se camuflará dentro de las esquinas. Sé que no quieres hablar de lo que pasó, de lo que pasó. Lento y hacia ti. Caigo lento y hacia ti. Caigo lento y hacia ti. Lago final estará y estarás. Las cruces se irán y a encontrar y hablar.
Bien, ahora vamos a mostrar una representación 3D arquitectónica que hicimos en el marco de este proyecto. A su vez, hemos rotado el QR a la página web donde van a estar todos estos elementos que hemos compartido, que produjimos con este proyecto, como el libro, también los libros del señor Jairo, el documental, etcétera, etcétera, vídeos, fotos y por supuesto la representación 3D. Entonces invito al arquitecto Braulio Botello para que nos cuente cómo hicimos este proceso. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un poco para mostrar, bueno, antes de mostrar el producto final, que es un esquema del objeto como tal, el objeto de la investigación, que es el mausoleo Garnica, colocar un poco en contexto de que pues, la importancia del cementerio particular, pero también la importancia de la pieza urbana de remate de la ciudad de Bucaramanga, esa ciudad, el primer centro histórico de Bucaramanga, con el remate hacia el sur en la calle 45, ¿sí? Sobre la calle 13, como tal. ¿Sí? Entonces, pues en el contexto se encuentra el cementerio particular al frente del Parque Romero, ¿sí? En la calle 45, entre la pieza urbana va desde la calle 10 hasta la calle 14. El acceso principal al cementerio particular sobre la calle 13 como tal. En esa pieza urbana encontramos como edificación histórica también muy importante en su momento el Hospital San Juan de Dios, que actualmente pues funcionan instituciones también, bueno, institucionales, valga la redundancia, que es el SENA como tal, y la Secretaría de Salud Departamental y un asilo de ancianos, ¿sí? Como tal. La otra pieza urbana es el cementerio central, ¿sí? La siguiente, que está la capilla Cristo Redentor, y finalmente otra pieza urbana dentro de ese gran polígono de remate al sur de la calle 45 con la escarpa, que encontramos unas edificaciones antiguas que pues para el contexto de lo que se habla dentro de una intervención de patrimonio, sería muy importante incluirlas en un modelo de gestión y financiación, porque el patrimonio como tal, como todos lo sabemos, es muy difícil de costear y sostener en el tiempo, ¿sí? Entonces, dentro de este pensamiento y esta iniciativa que empieza y que viene de años atrás, es muy importante pensar de dónde van a salir los recursos para mantener esta iniciativa que tiene futuro y que es muy importante como tal para la ciudad de Bucaramanga en su cuestión histórica como tal. Bueno, ya pasando ese contexto urbano para ubicarnos un poco en lo que es esta área, ya pasamos un poco a lo que es el producto que es el insumo final, ¿sí? Pues que eso ya se empezó a trabajar con el reconocimiento y la ubicación de todas las tumbas existentes, pero principalmente pues el objeto de la investigación, que es el mausoleo Garnica, que se encuentra al costado occidental, una de las primeras tumbas como tal. Siguiente. Es muy importante también resaltar que aunque no era así antes, pues ahora la vegetación lo ha cubierto, sí tiene un componente ambiental, que es muy importante también valorar desde el punto de vista paisajístico, dentro de la reconstrucción de lo que actualmente está ahí como tal. Ya después de eso, pues nos acercamos un poco a lo que es la tumba, con su valor simbólico y arquitectónico y estético. Se hicieron unos productos, pues ya la reconstrucción como tal a detalle de lo que es la volumetría, el esquema en 3D, ¿sí? Siguiente. Y pues ya un poco, mostramos ahorita el link, sí, la animación que habíamos mostrado ahorita. Okay. ¿Sí? ¿La puedes rotar? Bueno, esto es también un poco para mostrar, este es el insumo de las pruebas que se han hecho con el metaverso del Instituto Municipal de Cultura, un poco para que lo conozcamos también todos. El metaverso es una iniciativa que viene de tiempo atrás, de trabajar en el IAC del instituto, donde se ha invertido mucho tiempo, recursos y talento humano para la generación de tecnología, para visualizar y cursos en función a los sistemas y a la programación. Entonces, pues esta es la pieza que se va a solicitar al instituto para que se cuelgue o se aloje en el metaverso, pues para poder reconstruir esa volumetría y que digitalmente esté al acceso de toda la población
a esto también se le puede sumar toda la información audiovisual, del contenido como tal, pues para que todos tengan acceso y se pueda visualizar esa volumetría como tal. ¿Listo? Entonces, pues que es un poco como ese producto de lo que se solicitó. Pues muchísimas gracias, arquitecto, gran trabajo. Siempre es muy pedagógico mostrar la animación, las imágenes. Muchas gracias. Ahora, pues Iván, gracias. Si quieres, muestra rápidamente la página web donde va a quedar toda esta información disponible. Diego Sáenz, estaba usted con la tarea de convocar a las personas que quisieran participar. ¿Quién quiere hacer algún comentario al respecto del cementerio? Traemos al amigo Edil, José Fernando Rojas, que trae unas propuestas muy interesantes. Compañero, gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación a este espacio. Como edil de la Comuna 15, nosotros en particular venimos trabajando fuertemente con todo ese concepto histórico del centro de Bucaramanga. Ahora que fue invitado a esta gran propuesta, gran proyecto que es el clúster turístico del centro de Bucaramanga. Desde hace algunos años nosotros hemos venido participando dentro de esa restauración y ese mejoramiento de algunos inmuebles que tiene la Comuna 15 de Bucaramanga, que estaban en absoluto abandono. Pero hemos visto el desarrollo urbanístico y arquitectónico del Centro Cultural del Oriente, del Teatro Santander, ahora esta inversión del Centro de Bucaramanga, el Centro Caminable, que es un proyecto aproximadamente que supera los $20 millones, bastante grande, bastante complejo. Nosotros dentro de esto, pues, estamos muy interesados que se recupere el cementerio particular, porque este proyecto se entrelaza con el mejoramiento y la modificación del Parque Romero, que ya tenemos los diseños y obviamente va a empezar el próximo año. También estamos exigiendo la recuperación y restauración del Coliseo Peralta, y en algunas propuestas mías pues he planteado que y con el mayor respeto de todos, la reubicación de la Policía Nacional, y sobre ese predio se construya por primera vez el Archivo Histórico Municipal, que no tenemos. Importante eso. Entonces venimos con toda esa línea, esa trayectoria de la recuperación de los bienes inmuebles más importantes de la historia del centro de Bucaramanga. Venimos entonces cementerio particular, venimos con el Parque Romero, venimos con el Coliseo Peralta, venimos con el futuro edificio Archivo Municipal, y también la recuperación y restauración de la capilla aquí de los Dolores. Porque independiente de mejorar nuestro patrimonio histórico arquitectónico, debemos pensar en empresa. Al recuperar todo esto, Bucaramanga, el centro de Bucaramanga debe ser un epicentro turístico y debe generar economía y recuperar la economía también que se ha perdido. Entonces, esto es un trabajo no solamente ni de ediles, ni de concejales, ni alcaldes de turno o gobernadores, es de la sociedad civil. Esperamos entonces su apoyo, porque esto es un proyecto que no es tan corto y ni tan económico. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos repartiéndoles, entregándoles un folleto, resumen del proyecto. Si alguien falta, pues aquí tenemos todavía. Faltan por allá, nos dicen. Bueno, empezamos nuestro conversatorio, nuestro evento de hoy con música, y también pretendemos cerrar con música de Hola Amiga, ¿cómo estás? No queda más que despedirnos y agradecerles a todos, a la Casa del Libro Total por su deferencia en siempre acogernos, al Instituto Municipal de Cultura por apoyar este tipo de investigaciones y todas las que vienen a continuación sobre estos temas tan importantes, como nos dice nuestro amigo Edil. Hemos hablado esta noche de patrimonio, de legado histórico, de la historia urbana de Bucaramanga, y los invitamos a seguir preocupados y atendiendo directamente estos temas. Aquí está el QR de la página que se va a llamar El Buen Tono, y ahí podemos ver toda esta información que hemos estado compartiendo.
de luchar. Nos iremos a esconder. Tienes de luchar. Tus ojos tienen sed. La lluvia se irá y desvaneciendo en mis manos, en el paso de sus ojos, la distancia nos hizo canción. Los recuerdos se irán derramando en tus ojos, en el paso en tus manos, la distancia nos hizo canción. Las cosas van a estar un poco más difíciles de lo normal, pero ¿qué siempre vas a estar? Sha-la-la, sha-la-la-la, 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 sha-la-la-la. Las cosas van a estar un poco más difíciles de lo normal, pero que siempre has estado. Cayó la noche, cigarros susurran que no soy yo, susurran que no soy yo. Cayó la noche y el humo susurra que no soy yo, susurra que no soy yo. Muchas gracias.